Buenas tardes, vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. Entonces, seguimos con este estudio del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 11. Esta parte que vamos a estudiar es el complot para matar a Jesús. Buenas tardes, hermana Sarita, Dios le bendiga. Saludos al hermano Rolando, la extrañé en la mañana en la oración. Entonces, vamos a ver cómo los fariseos se las gastaban para intentar matar a Jesús usando cualquier medio que fuera posible para hacerlo, ¿verdad? Ya a partir del 12 vamos a ver un poquito más acerca de la pasión de Cristo, pero hasta ahorita todavía estamos con la historia del ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a leer Juan 11, versículos 45 al 57. Juan 11 del 45 al 57. Voy a leer, me sigue con su vista, me sigue en su casa, con su Biblia. Juan 11 del 45 al 57 dice así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron en aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Buenas tardes, Almita. Muy bien, perdónenme, hermanos. Entonces, estamos en el capítulo 11, versículos 45 al 57. Esta es la culminación de la parte donde Jesús resucita a Lázaro. Lázaro había sido resucitado y entonces causó mucha noticia la resurrección de Lázaro, así que la gente que había sido testigo, que había estado ahí en la resurrección, fueron a avisarle a los judíos, a los fariseos. Cuando digo judíos me refiero a los fariseos, porque todos eran judíos, ¿verdad? Fueron a avisarle a los fariseos acerca de la resurrección de Lázaro, pero que Cristo había hecho esta resurrección. Entonces, bueno, en ese sentido es que se da esta charla
entre ellos y la gente del templo para hacer planes y asesinar a Jesús. Entonces, versículo 45 y 46 lo voy a leer para que me sigan ahí en su Biblia con su vista. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. En el versículo 11:31 podemos leer que hubo fariseos que siguieron a María, porque ella iba a llorar allá al sepulcro, y la siguieron pues para consolarla o muestra de apoyo. Bueno, esos fueron con los fariseos a decirle lo que Jesús había hecho. Ahora, ¿qué dijeron? No hay nada que indique que ellos habían mentido, que habían venido a decir una mentira a los oficiales fariseos, sino que simplemente fueron a contar lo que había sido la verdad, o sea, la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, cuando Jesús fue enterrado después de su muerte, en Mateo 28:11, y resucita, unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido después de la resurrección. Entonces, no mintieron, sino que dieron aviso de lo que había ocurrido. Ahora, ¿con qué propósito fueron estos testigos a los fariseos para contarles lo que había sucedido? Para convencerles de que estaban equivocados acerca de quién era Jesús y para animarles a que se convirtieran a Cristo, o para consultar con ellos antes de decidir si aceptaban o no a Jesús como Mesías. ¿Con qué intención irían estos judíos con los fariseos? Probablemente se sentían obligados a decir toda cosa nueva que sucediera a sus guías religiosos. Así como cuando los niños van corriendo con su papá, papá, pasó esto, así. ¿Por qué? Porque en esa época, en la época del Nuevo Testamento, mucha gente no se dedicaba a otra cosa que a esparcir noticias. De hecho, podemos leer que en Hechos 17, cuando Pablo llega por ahí a una ciudad, que había gente que solamente se dedicaba a discutir sobre cuestiones de fe y de religión. Entonces, todo el día estaban hablando de esto, pues no había otra distracción más que hablar de lo que acontecía. Y obviamente, entonces, la gente se comunicaba rápido cualquier suceso. Ahora, de Jerusalén a Betania había como 3 kilómetros, no era muy lejos. Entonces fueron y le contaron a los fariseos lo que había acontecido. Versículo 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los fariseos y los sacerdotes y los saduceos se odiaban unos a otros, no se podían ver, pero odiaban más a Jesús que entre ellos. Por eso se ponían de acuerdo para conspirar contra Jesús. Es decir, usted puede leer en los evangelios cómo se odiaban, pero cuando se trataba de hacerle daño a Jesús se ponían de acuerdo. Y luego dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Perdónenme lo que voy a decir, pero qué mensos, ¿verdad? Porque ellos mismos dan testimonio de Cristo. O sea, ellos mismos fueron y dijeron que este hombre da muchas señales, hace muchas señales. Es decir, no negaron que Lázaro estaba muerto y resucitado. Más bien confirmaron lo que Abraham le dijo a Abraham en Lucas capítulo 16, en el rico y Lázaro, lo que Abraham le dijo al rico: tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:11. No, 16:31. Pero ellos fueron y daban testimonio de que era verdad todo lo que Jesús hacía, ¿no? Eran testigos de lo que Jesús hacía. Ahora, hay que recordar los detalles o las evidencias de la resurrección,
milagrosa que confirma la resurrección milagrosa de Lázaro. Hay varios detalles ahí que hay que recordar que son importantes, que nos dan evidencia de la resurrección milagrosa de Lázaro. Número uno, los amigos de la familia, es decir, los que llegaron a acompañar a Marta y a María en su pesar, en su pérdida, la muerte de su hermano, sabían que Lázaro estaba muerto. Todos los amigos que llegaron, que no eran parte de la familia, los amigos y los metiches que llegaron allí, sabían que Lázaro estaba muerto. Número dos, Lázaro había estado en un sepulcro por 4 días. Y dice, y hay una frase muy, muy determinante que dice, hiede ya. O sea, huele mal, apesta ya. Entonces, la gente era testiga de que Lázaro tenía 4 días ya muerto, porque en la época del Nuevo Testamento, cuando alguien moría, se le enterraba ese mismo día, porque no había forma de... Bueno, el judío no tenía la costumbre de embalsamar a sus muertos, así que rápidamente los enredaban en un sudario con hierbas aromáticas y aceites y los metían al sepulcro. Así que tenía 4 días muerto y ya olía mal. Número 3, durante esos 4 días, Jesús no estaba ahí. Por eso no pudo haber conspirado, no pudo haber planeado, no pudo haber organizado una farsa, no pudo haber organizado una mentira. Él no estaba ahí, él estaba en otra ciudad. O sea, no es posible que él hubiera mandado ni siquiera a sus discípulos para hacer una farsa. No estaba ahí Jesús. Perdón. Número 4. Habría sido imposible engañar a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, de que había muerto, para que creyeran que su hermano en realidad no había muerto, o para que creyeran que había resucitado. Y número 5, todos, incluso los enemigos de Jesús, creyeron que fue un milagro. Ellos daban testimonio de que fue un milagro. O sea, no había forma de negar la resurrección de Lázaro. Era un milagro evidente para todos. Entonces, ellos, los mismos judíos, reconocían que hasta ese momento estaban perdiendo la batalla con Jesús. Cuando enviaron alguaciles a arrestar a Jesús en Juan 7:32, dice la palabra en Juan 7:32 que no lo hicieron, no arrestaron a Jesús, porque los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso dijeron los alguaciles. Y en el 7:46 también dijeron, no lo podemos arrestar porque no hay nadie que hable como y haga las cosas que él hace. Nicodemo, cuando arrestaron a Jesús, él puso objeción y dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo incluso puso una oposición en Juan 7:51. Y Jesús, sin embargo, seguía día tras día haciendo maravillas, señales, milagros, multiplicaciones, resurrecciones como esta, y ellos no podían hacer nada para detenerlo. Aunque querían detenerlo, no podían hacer nada para detenerlo. Esta pregunta de que dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, es una pregunta arrogante, porque con ella implicaban que pretendían hacer algo para vencer al Hijo de Dios, quien en esos momentos había vencido a la muerte resucitando a Lázaro. Es decir, se creían tan poderosos como para vencer al Hijo de Dios, lo cual era prácticamente o es imposible. 11:48 del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Yo recuerdo en este pasaje en Hechos capítulo 5 a Gamaliel, cuando Pedro y Juan fueron arrestados,
en Hechos capítulo 5, 38, los principales sacerdotes y los fariseos querían amenazaron a los apóstoles para que no predicaran más en el nombre de Jesús. Los expulsaron de la sinagoga y querían inclusive asesinarlos, pero Gamaliel les dijo: tranquilos, si esto es de Dios, no lo van a poder parar. Y si no es de Dios, solo se va a detener. Pero luego dice aquí ellos: si los dejamos, todos van a creer en Él. Y esto sucedió, incluso los gobernantes creyeron en Él, algunos. Pero hay algo interesante que dice: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Como que ellos estaban más preocupados por el templo, porque el templo para ellos significaba una ganancia. Entonces, estos oficiales del Sanedrín no les importaba realmente el pueblo, no les importaban las profecías bíblicas, no les importaba si Jesús era o no era el Mesías. A ellos lo que les importaba era que si venían los romanos y destruían el templo por causa de las revueltas que había por el tema de Jesús, ellos iban a dejar de tener sus ganancias, Así que iban a tener que dejar el poder a los romanos, y esos oficiales no querían dejar de seguir ganando dinero. Entonces, Jesús no necesitaba ser rey, Él no quería ser rey. De hecho, Él dice que su reino no está en esta tierra, sino que está en otro mundo. No tenía ambición para tomar el poder político, por el contrario. En Juan capítulo 6, versículo 15, dice que Él supo que iban a venir para hacerle rey y Él mejor se fue de ese lugar. Y a Poncio Pilato, sin la S, no es Pilatos, es Pilato. Poncio Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo, es de otro mundo, ¿verdad? Entonces, él tenía intereses de ser rey. Los judíos tenían miedo de perder su ganancia en el templo. Versículos 49 y 50 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, según Flavio Josefo, en sus libros Antigüedades de los Judíos, los romanos, temiendo un gobierno permanente, frecuentemente cambiaban al sumo sacerdote. Recuerde usted que la ley de Moisés dice que el sumo sacerdote tendría que ser de descendencia, ¿verdad?, de Aarón, directa. Y era por herencia, no era por puesto político, por elección. Así que no era un tema de democracia, sino era un tema de herencia. Sin embargo, los romanos, teniendo miedo de que una persona se empoderara mucho tiempo ahí y lograra hacer algo en contra de ellos, cambiaban año con año los sumos sacerdotes. Esto totalmente fuera de la ley. Pero entonces este señor Caifás les dice: ustedes no saben hacer nada. Esto es un insulto, porque él se sentía tan capaz, estaba tan pagado de sí mismo, que él sentía que él sí sabía hacer las cosas y ellos no sabían hacer las cosas. Por eso dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es decir, ellos buscaban, o Caifás buscaba lo ventajoso, lo provechoso para ellos mismos, para el Sanedrín, para los gobernantes de la nación. Es decir, no apreciaban los milagros de Jesús, ni la belleza de su vida perfecta, lejos de pecado, ni sus maravillosas obras. Es decir, no les importaba el ministerio de Cristo, porque no los beneficiaba políticamente. Así que decían: si lo dejamos, todo el mundo va a creer en Él y nos va a afectar. Eso nos va a dejar en la ruina económica, no nos conviene. Entonces ellos dijeron: más bien lo correcto es que matar a Jesús, porque con tal acto
sería un beneficio para la nación. Es decir, mejor que muriera un hombre a que muriera toda la nación a manos de los romanos. Aunque en realidad ocurrió lo opuesto, Jesús murió por todos nosotros. Los oficiales habían discutido con Jesús y entre ellos mismos habían amenazado a Jesús con piedras, etc. Pero todo había sido en vano. Por eso Caifás presenta este plan como el último recurso, vamos a decirlo así, para el Sanedrín. Los políticos están frecuentemente muy bien dispuestos a hacer grandes sacrificios, pero no en su cabeza, sino en cabeza ajena. Es decir, un político nunca se va a sacrificar a sí mismo, siempre va a sacrificar a los demás. Por eso cuando alguien diga que un político es la esperanza del país, es una mentira, no es cierto. No hay nadie que haga, ningún político que haga eso por su país. Aquí cabe una explicación breve de la actitud del Sanedrín hacia los romanos. Los judíos se quejaban mucho acerca de su sujeción a los romanos y sobre todo acerca de la carga tan alta que tenían que hacer para pagar los impuestos. Pero en realidad estaban más o menos contentos con la situación. ¿Por qué? Porque a esos fariseos se les daba una posición, tenían control sobre la gente y se aprovechaban de su puesto para enriquecerse. Entonces, a ellos, a los fariseos, a Caifás, no le importaba lo que sucediera con la nación, porque su situación era muy ventajosa. Lo que querían ellos era no perder su poder y su dinero. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Bueno, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12 explica que los profetas tenían que estudiar sus propios escritos. Y aquí hay otra evidencia de la inspiración verbal, es decir, Dios revela su voluntad en sus propias palabras a través de la boca o la pluma de los hombres. Caifás fue totalmente libre, no se le impidió de ninguna forma que dijera lo que su malvado corazón le impulsaba a decir. Sin embargo, la voluntad de Dios, sin resultar en lo más mínimo contaminada, dirigió de tal forma la selección de las palabras que van a salir de los labios de este frío asesino, que resultaron exactamente las que se necesitaban para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor redentor de Dios. Sin tener conciencia de ello, este villano asesino se convirtió en profeta. Y este caso lo ilustra bien el apóstol Pedro, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. 1 Pedro 1, 10 y 21. Dios no solamente habló por la boca de Caifás, sino que incluso en Números 22, 30 habló también por la boca de un burro. Es decir, Dios utiliza cualquier cosa, hasta un palo, para hacer su voluntad. Por eso le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, tengo una vara solamente. Y se arrójala en el piso y verás, ¿verdad?, mi poder. Entonces, Jesús había de morir como sustituto, es decir, como un cordero por los pecados de todo el mundo. Porque la Biblia dice en Juan 10 que el buen pastor su vida da por las ovejas. En esto vemos un aspecto doble de la muerte de Jesús. Desde el punto de vista de los judíos y los romanos, Jesús tenía que morir por razones políticas. Pero desde el punto de vista del predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, murió por los pecados del mundo. Así que Jesús estaba totalmente en su plan, en su misión. Nadie pudo hacerlo salir de la misión que Dios le había dado. Ahora, el crimen mayor cometido por los hombres produjo la bendición mayor recibida para la humanidad. Porque el más horrendo crimen que pudieron haber cometido fue matar al Mesías. Pero ese más horrendo crimen se produjo la mejor bendición para todos los hombres, la vida eterna. Versículo 52 dice, y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Al decir esto, Caifás propuso que Jesús fuera entregado a la muerte para evitar problemas con los romanos. Pero Dios quería que Jesús muriera para salvar no solamente una nación, sino también a sus hijos que estaban dispersos. Por eso Juan 10 habla de ovejas de otro redil, ¿verdad? Muchos textos del Antiguo Testamento hablan de restaurar o recoger a los hijos de Israel. Y el apóstol Pablo explica que Cristo quitó la pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles para formar un solo cuerpo. Ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno, iguales en Cristo Jesús. La expresión hijos de Dios es semejante a lo que el Señor le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, es decir, personas temerosas de Dios, como Cornelio, como Lidia, como el carcelero de Filipos en Hechos 16, que oían y aceptarían el evangelio cuando fuera predicado. Estos son la buena tierra de la que habla Lucas 8:15, cuando la parábola del sembrador y la semilla, que reciben el evangelio, la simiente del evangelio, y llevan mucho fruto para Dios. 11:53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás les convenció y acordaron hacer lo que hacía tiempo pensaban hacer: matar a Jesús. Acordaron también darle muerte a Lázaro. De eso no se cuenta mucho. No sabemos si también mataron a Lázaro, pero también dijeron que iban a matar a Lázaro. Desde aquel día, en las sesiones del Sanedrín, el asunto principal que trataban era el homicidio del Mesías, el homicidio mesiánico, el homicidio de Jesús. Desde ese momento decidieron oficialmente que no serían gobernados por la justicia, sino por la conveniencia. A estas alturas habían llegado al punto de no volver atrás. Es decir, ya habían pasado ese límite, esa raya, ese límite moral, ya no era posible que volvieran atrás. No les quedaba otra alternativa sino la muerte de Jesús. Ahora, no todos estuvieron de acuerdo. Tenemos, por ejemplo, a José de Arimatea, quien no había consentido el acuerdo ni en los hechos de ellos, dice Lucas 23, 50 y 51. Es decir, José de Arimatea no estuvo de acuerdo con esto. Cuando Jesús subió al cielo y los judíos ya no pudieron perseguirle a él en persona, persiguieron a la iglesia, pero siempre tenían ganas de matar. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo, quienes son homicidas desde el principio. 11:54 dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, Jesús no es que haya salido huyendo. No vaya a pensar usted que Jesús tuvo miedo y se fue huyendo. No. Lo que pasaba es que su hora no había llegado, como él lo dijo en Juan capítulo 7, versículo 10, mi hora aún no ha llegado. No había llegado todavía la hora de Jesús. Así que cuando llegó su hora, Jesús mismo inició los encuentros con los judíos. Él fue con los judíos cuando llegó su hora. Él sabía exactamente cuándo y cómo él iba a poner su vida, y los judíos y los romanos no podían cambiar ni intervenir en ese plan. Tan es así que cuando ya llegó su hora, él entró en la entrada triunfante y todo el mundo vio que entró a Jerusalén. Ustedes saben la historia. Mateo 21. Versículo 55, el capítulo 11 del Evangelio de Juan dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Bueno, esto era normal. Dios requería purificaciones, pero sobre todo quería la purificación interna, cosa que ellos nunca entendieron, pero sí era normal que se fueran a purificarse. 56 dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? La fama de Jesús aumentó
después de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, la fama de Jesús se extendió como pólvora por toda la nación y fuera de la nación. Entonces, había mucha expectativa de ir a Jerusalén y conocer a Jesús o estar cerca de Jesús para ver dónde lo podían contactar y oír sus enseñanzas. Así que se hicieron varias preguntas que esperaban una respuesta, ¿verdad? Ellos decían, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Como diciendo, no va a venir porque tiene miedo. Pero la respuesta es sí. Él vendría a la fiesta y haría exactamente lo que Caifás había dicho, morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir de una sola vez a los hijos de Dios que estaban esparcidos, es decir, moriría por todo el mundo. Versículo 57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. La hora de Jesús había llegado, o estaba llegando más bien. Los líderes de los judíos estaban totalmente resueltos a arrestar a Jesús para condenarle. Así que tuvieron un consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos dijeron, no durante la Pascua, pero Dios dijo, sí, durante la Pascua. Y se hace la voluntad de Dios siempre. En este texto podemos ver que cuando Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, Él hizo más segura su propia muerte, porque esa resurrección trajo para él una fama que lo condenaría a la muerte, aunque él ya sabía que iba a morir. La resurrección de Lázaro llegó a ser un eslabón necesario en la cadena de eventos que llevaron a Jesús al Calvario. Es decir, tanta fama por la muerte de Lázaro, por la resurrección de Lázaro, que los fariseos ardieron en coraje y no descansaron hasta haber muerto a Jesús. Entonces, la resurrección de Lázaro pasó a ser parte de la cadena de eventos que llevaron a Jesús al Calvario. Bueno, hermanos, es todo por este texto del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. Es muy interesante y es muy hermoso ver cómo se van dando las cosas en el ministerio de Jesús. Y claro, todos vamos a poder ver en el capítulo 12 cómo empieza este arresto, traición de Jesucristo. Así que los veo el próximo martes, hermanos, en la clase para el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Mañana tenemos las respuestas a preguntas bíblicas a las 7:30 de la tarde, miércoles. Y el jueves también a las 7:30 de la tarde el estudio de Apocalipsis en el grupo cerrado de Facebook. Así que los espero mañana para las preguntas bíblicas y el jueves para Apocalipsis. Y el domingo nos vemos ya en nuestro local donde nos estamos congregando y también en Facebook presencialmente y en línea también. Muchas gracias. Mis oraciones por ustedes. Dios les bendiga.